93, soy Galir y esta es mi ponencia Telema y Tarot Tot, en la cual les voy a contar, aunque sea de forma introductoria, un poco sobre la filosofía de Telema y cómo esta está entrelazada y presente constantemente a lo largo del Tarot Tot de Aleister Crowley y Lady Frida Harris. Para quienes no me conocen, yo soy Galir, soy profe de Tarot Tot, soy ocultista y soy telemita. Para empezar a hablar del Tarot Tot, primero tenemos que entender un poquito, aunque sea brevemente. Podría haber una ponencia exclusivamente sobre la historia del Tarot Tot, pero no estamos acá para eso en esta ocasión. Brevemente contarles que esta obra de Aleister Crowley y Lady Frida Harris, en un principio estaba intencionada por Aleister Crowley para que durara unos 6 meses. Al contrario de lo que él pensó como un proyecto sencillo y rápido, como una simple actualización del tarot clásico, como podría ser el tarot de Marsella, Harris propuso a Aleister Crowley que este trabajo fuera tomado con mayor seriedad y que la baraja entera fuera reilustrada y repensada del punto de vista de Telema, del punto de vista de Aleister Crowley. El trabajo que le llevó a Harris, a Lady Frida Harris, concretar, pintar esta obra, tuvo una duración de 1938 a 1943. Ustedes se preguntarán cómo se conocieron Aleister Crowley y Lady Frida Harris, que eso es también un dato interesante para que entendamos un poco también su dinámica. Ellos se conocieron a través de amigos en común, de conexiones en común que ellos tenían, porque tanto Crowley como Harris se movían en un ambiente artístico, donde había poetas, escritores, pintores, gente del teatro. Entonces, al moverse en un ambiente en común, ellos se terminaron encontrando cuando ya ambos tenían más de 60 años. Volviendo un poco al Tarot Tot, que esta es una idea básica que tenemos que tener en cuenta de acá en adelante. El Tarot Tot está basado, por un lado, en la teoría del Tarot de la Aurora Dorada, ¿sí? Así como está basado el Tarot, el famosísimo Rider-Waite-Smith, en la teoría del Tarot de la Aurora Dorada. Ahora ustedes dirán, no, ¿cómo puede ser? Si el Rider-Waite-Smith y el Tarot Tot no tienen nada que ver, no tienen nada en común y se equivocan. Hay todo un complejo entramado de correspondencias, que es parte central de la teoría del Tarot de la Aurora Dorada, que prácticamente comparten el Tarot Tot y el Tarot Rider-Waite-Smith. Hay un par de diferencias, voy a mencionarlas en el día de hoy, algunas de ellas. No puedo llegar a mencionar todo lo que hace al Tarot Tot ser lo que es y ser único, pero sí darles una introducción para que principalmente dejemos de tener este temor por el Tarot Tot como si fuera el cuco, como si fuera una cuestión negra, oscura, maligna, que realmente no tiene por qué serlo, y creo que pueden perderse de una baraja extremadamente rica por un prejuicio que no está bien fundamentado. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el Tarot Tot no es el único tarot ocultista, no es el único tarot esotérico. El famosísimo Rider-Waite-Smith, que seguro muchos de ustedes tengan en sus colecciones y manejen en su día a día, ese también es ocultista y esotérico. No lo hace una cuestión oscura y prohibida, ¿no? Ahora bien, si el Tarot Tot solamente fuera un tarot de la Aurora Dorada, probablemente no habría mucha confusión alrededor del mismo, ¿no? Sin embargo, no es solamente que esté basado en la teoría del tarot de la Aurora Dorada. Tiene cambios y ajustes bastante importantes, ¿sí? Aunque esa sea la base, tiene cambios y ajustes bastante importantes que van de acorde a la filosofía de Telema y sobre todo de acorde a las épocas en las que estamos viviendo, que para Telema podríamos denominarlas como el nuevo eón, o el eón del hijo, o el eón de Horus. Ahora, ¿no saben qué es un eón? No se preocupen, ya vamos a hablar de eso. Pero este concepto de nuevo eón es muy importante.
manténganlo en mente. Si saben lo que es, genial, y si no, mantengan en mente que este concepto de que estamos viviendo en una nueva era del punto de vista de Telema es clave para entender por qué el Tarot Tot fue necesario desde el punto de vista de sus propios creadores. Vamos a hablar un poquito sobre la orden hermética de la aurora dorada, brevemente, muy breve. También se podría hacer toda una ponencia, o 3 o 4 ponencias incluso, hablando sobre la teoría de la aurora dorada con respecto al tarot, pero como no estamos acá para eso hoy, voy a hacer una brevísima mención a esta orden que no puede no ser mencionada, porque como les acabo de contar, el tarot Tot tiene sus bases en esta teoría, en la teoría de esta orden. La orden hermética de la aurora dorada, o Golden Dawn, le voy a decir a lo largo de esta ponencia, si ven que digo cambio de aurora dorada a Golden Dawn, es lo mismo, ¿sí? La Golden Dawn era una organización esotérica fundada en 1888 en Londres, después se expandió por otros países, pero su inicio es en Londres, y uno de sus fundadores fue el muy conocido y famosísimo en los círculos esotéricos MacGregor Mathers, quien redactó el Liberté, que también es súper conocido, repito, Liberté, en el cual se explica la teoría, o al menos se expone, podríamos decir, la teoría que tenía la aurora dorada con respecto al tarot. Una teoría que está muy centrada en sistemas de correspondencias cabalísticos y astrológicos, que entonces tanto el tarot de White como el tarot de Crowley van a estar tomando en consideración a la hora de plantear sus propias barajas. Importante, porque hay una foto de White aquí. ¿Y por qué digo que White también se basó en esta teoría? Porque es un hecho, ¿sí? White fue miembro de la orden, ingresó en 1891, años antes, claramente, que Aleister Crowley. Entonces, no es que Aleister Crowley es un único ocultista, el único ocultista que se le ocurrió hacer una baraja de tarot, y como es el tarot de Crowley, entonces es un tarot profundamente esotérico y los demás tarot no lo son. Uno de los tarot más vendidos del día de hoy, o el más vendido, es también profundamente esotérico, está basado en una teoría que es profundamente esotérica. Entonces, ambos, tanto White como Crowley, aprendieron el sistema de tarot de la aurora dorada, en este se basaron ambos. Lo que pasa es que White fue un poco más fiel a ese sistema y también fiel al secreto de la aurora dorada, por lo tanto, en su libro Clave Pictórica del Tarot no va a haber demasiadas menciones explícitas a este sistema de correspondencia, ¿sí? En cambio, Crowley no respetaba mucho esos secretos de la aurora dorada, publicó un montón de supuestos secretos, los hizo públicos, por lo tanto, y aparte, años después fue escrito el libro de Tot de Aleister Crowley, no tuvo mucho temor ni mucho pudor al exponer toda la teoría de correspondencias. Esa es como una gran diferencia, creo yo, que lleva a la gente a pensar que, bueno, agarro el libro de Tot de Aleister Crowley, que es el libro que escribió sobre el tarot, y está lleno de referencias a la cábala y a la astrología, y agarro el libro de White, y si no lo leo con atención no me doy cuenta de que están esas referencias, porque White lo velaba un poco más, lo ocultaba un poco más. Sin embargo, ambos ocultistas muy exitosos en la creación de sus propias barajas, siguiendo un sistema de correspondencias plenamente esotérico. En el libro de Todd, Crowley es bastante claro cuando nos dice que el tema del libro, de su libro, el libro que escribió sobre el tarot, versa sobre la influencia de los 10 números y las 22 letras en el hombre, y sobre los mejores métodos del hombre para manipular las fuerzas de tales números y letras. Parece como que no está diciendo nada, pero en realidad lo que está diciendo es que él está detrás, ¿no? Está queriendo promover una teoría cabalística con respecto al tarot, una teoría en la cual el tarot es una representación pictórica, si se quiere, de el árbol cabalístico de la vida, de sus 10 esferas y sus 22 senderos. Y esas son las 10 letras. Los 10 números del árbol, las 10 esferas de Keter, el 1, los ases en los arcanos menores, a Malhut, el 10, los números 10 de los arcanos menores.
Sería muy complejo explicar en estos momentos y en tan poco tiempo todo el sistema de correspondencias de la aurora dorada. Pero como para que se den una idea, esos 10 números, como decía, son las 10 esferas del árbol cabalístico de la vida. Si ustedes se fijan, en cada palo del tarot hay 10 números. Y luego 22 letras que se corresponden a los 22 senderos del árbol cabalístico de la vida, que son los 22 arcanos mayores. Entonces, bueno, hay mucho más que se puede hablar sobre este sistema de correspondencias, pero claramente la teoría de la aurora dorada, al menos su base, en la cual bueno, hay una correspondencia clara entre los números, que son las esferas, y las letras, que son los senderos con arcanos menores y arcanos mayores, por decirlo básico, claramente Crowley toma esta teoría, ¿sí? Por supuesto, propone sus cambios porque es Crowley, pero bien que la toma y bien que lo deja claro. Vamos a hablar un poco sobre Aleister Crowley, sí, que es uno de los autores de esta obra. Aleister Crowley nació en 1875 en Inglaterra, en una familia pudiente y en una familia cristiana bastante conservadora que no fue muy amable hacia él y sobre todo cuando él empezó a demostrar ciertas actitudes que iban en contra de la moral de la época. Él fue un ocultista, eso lo sabemos claramente, un mago ceremonial, un experimentador del consumo recreacional de drogas, pansexual o bisexual, como lo quieran llamar, pero por supuesto también fue un gran artista, un gran poeta y también, no olvidemos, un gran montañista. Entonces, una persona multifacética que brilló y se expresó en múltiples maneras. La más importante que vamos a considerar hoy es con respecto a su rol como profeta de la filosofía religiosa de Telema, profeta de la ley de Telema, ¿no? Por supuesto, también es importante recordar que para quienes tienen alguna afinidad con la magia moderna, hay mucho que se le debe a Aleister Crowley. Por supuesto, sabemos que es un personaje controversial, al día de hoy sigue siendo el punto focal de muchas mentiras, de muchas campañas, así como si fuera de miedo, con respecto a este hombre maligno, el hombre más malvado del mundo, como lo había puesto la prensa británica, cosa que a él no le molestaba demasiado, sino que le daba un poco de risa y bueno, tenía una personalidad bastante particular, por la cual más que defenderse lo que hacía era divertirse con el conflicto que estaba teniendo en el ojo público. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre cuál es su idea inicial, su idea principal a la hora de actualizar el tarot. Básicamente lo que quería hacer de él era como si fuera un Marsella, pero recoloreado, rediseñado, con ciertos detalles, para que se adapte al nuevo eón. Ustedes dirán, yo veo Tarot Tot y la verdad que tiene demasiados cambios como para que yo lo considere un Marsella. Y yo te diría, estoy de acuerdo, porque no llevó a cabo su idea inicial. ¿Gracias a quién? Gracias a Lady Frida Harris, la artista de esta baraja. Lady Frida Harris era un par de años más joven, nació en 1877, en Inglaterra también. Cuando se conoció con Crowley, ya estaba en sus 60, es decir, gente madura, gente grande. Ellos se hicieron muy amigos, de hecho hay algunas, todavía quedan algunas cartas que se enviaban entre ellos y la verdad que se notaba, incluso no entre ellos, sino también hablando Crowley sobre Lady Frida Harris, se notaba el afecto, el amor profundo que sentían el uno por el otro. Lo cual es interesante, ¿no? Notar que esta baraja fue creada por dos amigos que se amaban, eso es importante. Y es a ella a quien le debemos la existencia de Tarot Tot realmente, ¿sí? Porque ella es la que tuvo este llamado, si se quiere, quizás dice haberse sentido alentada por su sagrado ángel guardián para crear las imágenes que hoy conocemos como las imágenes de Tarot Tot. Ella decía, bueno, para crear las imágenes que más precisamente expresaran el significado más profundamente mágico y espiritual de cada carta. Entonces, bueno, como ella sintió este llamado, y para quienes no saben, el Sagrado Ángel Guardián vendría a ser una especie de
yo superior, por decirlo de una forma súper como burda, si se quiere, ¿no? Pero para agilizar esta cuestión, que de hecho la conversación con el Sagrado Ángel Guardián es una de las grandes metas del Telemita, entonces podríamos decir que ella ya era una persona con bastante experiencia en la búsqueda mística, ¿no? Ella ya venía con una experiencia en la búsqueda mística, pero se abocó de lleno a Telema y a aprender la Magic de Aleister Crowley. De hecho, le pagó para que Aleister le enseñara Magic. Y de paso, para que durante esos 5 años en los que llevaron a cabo la obra de Tarot Tot, de este proyecto, él accediera, ¿no? Con este incentivo de que ella le pagara las clases de Magic, él accediera a realmente realizar esta obra que es algo nuevo, ¿no? Y es algo, como decirte, medio que no empezar de cero porque hay una cierta estructura que se respeta y se mantiene, pero cerca, ¿no? Porque es una baraja, podríamos decir, completamente nueva y quizás es lo que necesitaba el nuevo eón, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los eones, justamente. ¿Qué es un eón? Un eón es una era, ¿sí? Como para decirle un sinónimo. Una era es una cantidad de tiempo infinita, podríamos pensar. Una cantidad de tiempo pero tan grande que es como difícil de contabilizarse, ¿sí? Eso vendría a ser, literal, una definición de la palabra eón. Ahora bien, los eones en Telema, un tema aparte, ¿no? Para Telema hay como 3 grandes eras, hasta el momento, de la humanidad, que son eras que se expresan en los avances de la tecnología, de la ciencia, de la cultura y también de la espiritualidad de la humanidad. El eón de Isis, por ejemplo, que es el primero, es un eón que se caracteriza por culturas matriarcales, sociedades en las cuales la figura de la madre era central. Y los misterios centrales para la espiritualidad y para la religión son misterios relacionados al origen de la vida. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nace esto? Bueno, la madre tierra, la fertilidad de la tierra, el culto a la naturaleza como madre, el culto a la madre en sí misma. Esto es básicamente, pero de una forma muy sintética, completamente súper sintetizado, ¿no? Lo que podríamos considerar el eón de Isis. El eón de Osiris, que es el que le sigue, es un eón en el cual ya se empiezan a instaurar las instituciones religiosas patriarcales, que son las instituciones religiosas que hasta el día de hoy consideramos como las más tradicionales de alguna manera, ¿no? En este eón de Osiris, o el eón del padre, los misterios que más preocupaban a la religión son más bien los de la muerte, y los dioses son moribundos, también suelen resucitar, pero los dioses son moribundos, los dioses mueren en el eón de Osiris, así como murió en su propio mito Osiris, ¿cierto? Hay una característica también que voy a resaltar sobre el eón de Osiris, para que contraste mejor con el león de Horus, que es que en el león de Osiris se suponía que estas instituciones más firmes servían también para mediar entre la divinidad y el común de la gente, ¿sí? Entonces podríamos considerar que en el león de Osiris, entre la divinidad y yo, hay un mediador en el medio. Bueno, un mediador, sí. En cambio, y esta es una diferencia muy marcada con el león de Horus, que yo entiendo que este es un tema que a veces cuesta entenderlo, sobre todo para quienes no tienen familiaridad con Telema. Por eso lo explico de una forma muy sencilla, considero yo. Una de las mayores diferencias entre el león de Osiris y el león de Horus es que en el león de Horus la humanidad, podríamos decir, avanza espiritualmente para que ya no necesite un mediador. Y por lo tanto, lo que realmente importa en el león de Horus es la experiencia propia y directa con la divinidad. Esto es muy importante para Telema. Como también lo es la liberación de dogmas y restricciones, como el concepto de la culpa, del pecado, que venimos arrastrando del león del padre. Hay otra cuestión que es extremadamente importante para Telema, sobre todo, que es la cuestión de la verdadera voluntad. Esto es un tema controversial porque muchas veces se malinterpreta lo que es la voluntad, o más que nada la verdadera voluntad o la voluntad con B mayúscula.
La verdadera voluntad tendría que ser un propósito que coincide con, de alguna forma, la esencia de la persona, ¿no? La verdadera voluntad de cada estrella, de cada persona, en el León de Horus se celebra. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona tiene su brillo, su propósito, su camino, su órbita. Y eso se celebra en el León de Horus. No existe la figura del pastor que pastorea, que guía a las masas en el León de Horus. Existe más bien, en todo caso, figuras que pueden servir como inspiración o como compañía para el camino. Sin embargo, cada persona es una estrella con su verdadera voluntad. Y la experiencia con la divinidad debe ser propia. Espero que se haya entendido el tema de los eones, porque partiendo de esto, hay que entender todo lo que viene de acá en adelante en esta ponencia. La única ley para Telema, que es la ley justamente de Telema, es: haz tu voluntad, será el todo de la ley. El amor es la ley, el amor bajo voluntad. No me voy a poner a diseccionar esta ley y explicarles palabra por palabra lo que yo personalmente como telemita considero que esto significa, porque tampoco me considero una autoridad religiosa para Telema, bajo ningún punto de vista. Más bien soy una profesora de Tarot Tot, que además soy telemita y por lo tanto entiendo estas referencias. Pero sí le voy a bajar algunas cuestiones importantes que yo considero son importantes, son claves para la visión del telemita y que están bastante plasmadas en el Tarot Tot. Uno de estos aspectos, como les decía antes, es la celebración de la autenticidad de cada individuo. Por otro lado, para la época en la que vivía Crowley era importante este tema de la liberación sexual, incluso la liberación sexual de la mujer o de las disidencias sexuales, que es un punto que fue gravemente criticado durante mucho tiempo, incluso al día de hoy. La presencia de imágenes con tintes sexuales en las cartas del Tarot Tot hasta el día de hoy sigue generándole pudor a muchas personas. Pero deben entender que esto es un punto clave para Telema, la consideración de lo sexual como algo sagrado. Otras cuestiones también que se notan mucho en el Tarot Tot son la importancia de la búsqueda de un camino personal, ¿no? Una interacción personal con lo divino, y esto también conlleva un rechazo al concepto de pecado, porque el concepto de pecado indica que hay un camino que es correcto y para todos por igual. Y aparte, otra cuestión que choca con conceptos cristianos, sobre todo, que se pueden tener con respecto al tarot y que no van a estar presentes en el Tarot Tot, al menos no desde la perspectiva de Telema, tienen que ver con esta cuestión de ser salvado de los pecados. Para la filosofía de Telema no hay tal pecado y por lo tanto no puede haber una salvación del pecado, y mucho menos una salvación que viene de afuera, una salvación que viene de un otro, por ejemplo, de una figura de hierofante. Ahí, ojo, porque va a haber una diferencia importante entre algunos papas o hierofantes y el hierofante del Tarot Tot, en el cual no se va a presentar al hierofante como un salvador de la humanidad, ¿sí? No vamos a hablar justamente en esta ponencia del hierofante, pero quería meter ese detalle ahí. Hay una cuestión importante que decir, sobre todo sobre la recepción del libro de la ley y el efecto que la recepción del libro de la ley tuvo sobre el Tarot Tot, aunque no parezca, sí que lo tuvo, ¿sí? El libro de la ley es básicamente el libro sagrado de Telema, es el libro que Crowley recibió, que le fue dictado por su propio sagrado ángel guardián, y que básicamente es el punto de inicio del nuevo, cuando este libro es dictado, es el punto de inicio del nuevo eón y es el punto de inicio de Telema, podríamos decir, de la ley de Telema. Dentro de esta revelación, este libro de la ley revelado, que le es iluminado a Aleister Crowley, está la siguiente frase: Sadi no es la estrella. Ustedes dirán, ¿qué es Sadi? Bueno, algunos de ustedes pueden que lo sepan. Sadi es una letra hebrea, ¿sí? Y en las correspondencias de la Aurora Dorada, que eran las que Aleister Crowley consideraba correctas hasta ese momento, Sadi se correspondía a la letra hebrea Sadi, que significa anzuelo o gancho, se correspondía a el arcano de la estrella.
A Crowley esto lo torturó un poco durante un tiempo porque no sabía entonces cuál era la letra correcta de la estrella. Y bueno, luego termina encontrando una solución y esa solución conllevó los siguientes cambios para solucionar este problema de que Sadi no era la estrella y por lo tanto él tenía mal alguna correspondencia o algunas correspondencias dentro de lo que él consideraba el sistema de tarot, ¿no? Estos cambios los puedo resumir como así en tres, pero indirectamente podríamos decir que son más. La estrella y el emperador cambiaron de letra hebrea porque eso es lo que Crowley consideró que resolvía el dilema, ¿no? Que la estrella no tuviera la letra de Sadi, sino la letra de G, que era originalmente del emperador, y que el emperador tuviera la letra Sadi. Intercambió las letras. Por efecto dominó, esto terminó haciendo que él considerara que la lujuria, o la fuerza en otras barajas, y el ajuste, o la justicia en otras barajas, volvieron a sus posiciones originales. Y con originales, más que nada no me refiero a los originales de tarot de las primeras barajas que no tenían posiciones porque no tenían números, sino que me refiero a las posiciones del Marsella, por ejemplo. Si ustedes se fijan, el giro 8-11, ese intercambio que hace que la fuerza vaya antes de la justicia, es introducido, por ejemplo, en el tarot Rider-Waite-Smith y no en el tarot de Crowley. Ese giro estaba implementado ya en la teoría de la aurora dorada, pero Crowley lo revierte por efecto rebote, que sería muy largo explicarlo, pero puedo hablar de eso si alguna vez me piden ahí por privado en mi Instagram, che, necesito que expliques estos cambios porque necesito más detalle. Me armo un vivo, lo explico, pero ahora en esta ponencia nos vamos a enfocar y les voy a mencionar que estos cambios están y que se deben, como que el primer tincazo, la primera ficha de dominó es Sadi no es la estrella, ¿no? La lujuria y el ajuste entonces vuelven a las posiciones originales, el ajuste como arcano número 8, la lujuria como arcano número 11, y por último, y esto, bueno, conlleva un montón de otros pequeños cambios, pequeños o no tan pequeños cambios, es que Crowley se animó a pensar en un tarot para el nuevo eón. Se animó a pensar en que el tarot debía ser actualizado para esta nueva era que fue anunciada en 1904, cuando recibió el libro de la ley. Vamos a hablar un poquito sobre algunos títulos cambiados, sobre todo de los arcanos mayores. Sepan que los arcanos menores también hay algunos títulos cambiados. Ustedes dirán, ¿cómo los arcanos menores? Si, por ejemplo, en el Rider yo no veo títulos, en el 2 de bastos, por ejemplo. No están escritos en las cartas, sin embargo, sí que White los tenía en cuenta y puedo dar muchísimos argumentos para justificar por qué digo esto. Porque son títulos herméticos, ¿sí? Que planteaba la aurora dorada para los arcanos menores, los cuales Crowley incluye en su mayoría y algunos los modifica o quizás intenta hacer que sean más fáciles de entender, ¿sí? A veces se desinforma online, ¿no? Como, el TOT tiene esto tan de distinto de los títulos arcanos menores, cuando en realidad no es pionero Crowley en pensar títulos para los arcanos menores para nada, sino que, bueno, algunos los modifica o intenta que sean más entendibles. De los títulos cambiados que vamos a hablar es de un par de ellos simplemente, hay más, pero vamos a hablar de un par. Y el primero del que voy a hablar es el de la fuerza, el cambio de la fuerza por la lujuria. Crowley da la siguiente explicación de por qué para él el título de la fuerza no era suficiente. Él consideraba que la fuerza era un factor dentro de este arcano. Y esto él lo dice sobre todo teniendo en cuenta el sendero del árbol cabalístico que le había sido asignado en el sistema de la aurora dorada a este arcano, que es un sendero que unifica una esfera que se podría traducir como fuerza con otra esfera que se podría traducir como bondad. Por lo tanto, lo que dice Crowley es que no es solamente fuerza lo que representa este arcano. Por eso le cambia el nombre. Él le pone el título en inglés The Last, que podría ser traducido como lujuria, pero muchas veces lo encuentro traducido como deseo, lo cual me parece correcto, y también como lascivia, que también me parece correcto. Son tres posibles traducciones que yo he visto para este arcano. Lujuria, deseo, lascivia. Esto es una cita directa de Crowley, me olvidé de mencionarlo si han visto alguna otra cita por ahí. Cuando no lo aclaro es porque probablemente sea una cita directa o del libro de la ley o del libro de Todd.
en este caso es del libro de Thoth. Deseo implica no solo la fuerza, sino también el gozo de la fuerza ejercida. ¿Qué es lo que está queriendo decir Crowley entonces? Que el deseo es fuerza, sí, pero es fuerza unida con placer. Entonces, la bestia no es reprimida en el tarot Thoth, porque hay algo que es importante para Telemann, que es no reprimir los propios instintos, ni considerar esos instintos o arranques o impulsos como algo pecaminoso, sino, bueno, darles un camino en función al amor, así como lo hace la doncella, que ya vamos a hablar un poco más de ella, con las riendas de esta bestia. Pero esta unión entre la bestia y la doncella es placentera en el tarot Thoth, ¿sí? No sé si necesariamente podemos pensar lo mismo sobre la fuerza de un Marsella, por ejemplo. Quienes quieran pensarlo pueden, por supuesto, pero ya este planteo es como responde a la filosofía de Telemann, ¿sí? Otro nombre cambiado es, por supuesto, el del juicio, que se cambia por el eón. Yo ya les conté que es el león, por supuesto, pero es muy interesante porque a este arcano le pone león. Porque le podría haber puesto león a cualquier otro, ¿no? Pero ¿por qué a este arcano? Esto dice Crowley, también cita directa del libro de Thoth. La carta vieja, refiriéndose al juicio, por ejemplo, que tenemos en este costado, la carta vieja representa la destrucción del mundo a través del fuego. Esto se logró en el año 1904. ¿Qué pasa en el año 1904? Inicia el nuevo Orón. Entonces lo que dice Crowley es que toda esa imagen de el ángel tocando la trompeta, anunciando el juicio final, era en realidad el anuncio de una nueva era. Y que el apocalipsis en realidad simplemente era el traspaso de una era hacia otra, de un eón hacia otro. Y que este nuevo eón inició en 1904 junto con la revelación del libro de la ley. Por lo tanto, en la nueva imagen de este arcano, que ya no se llama más el juicio, sino que se empieza a llamar el león, lo que está representado principalmente es una adaptación, ¿sí? Es una adaptación al estilo de Lady Frida Harris de la estela de la revelación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la estela de la revelación? Bueno, la estela de la revelación es una imagen que se encontraba en el Museo del Cairo, de Egipto, en el momento en el que Crowley coincide con el momento en el que Crowley tiene la revelación del libro de la ley, y esa estela le confirma, es una historia larga, pero en forma reducida, esa estela, esa imagen con estos dioses presentes, que son los que estamos viendo acá mismo en esta imagen de león, le confirma a Crowley que él no estaba delirando, ni su esposa Rose, que también colaboró en esta revelación, tampoco estaba delirando. Entonces, eso es lo que está representado en esta imagen, en la cual tenemos a la diosa Nuit, al dios Hadid, a Ra-Hoor-Khuit y a Heru-Parkrat. Son los dioses principales de Telemann, sí, ya vamos a hablar un poco más de ellos. Ahora, de hecho, ahora mismo, deidades telémicas. Vamos a hablar un poco de cada una, se podría hablar muchísimo más, pero voy a introducirles algunos conceptos básicos de estas deidades. Sobre Babylon, ¿qué les puedo decir? Babylon es también conocida como la madre de las abominaciones, como la mujer escarlata, y hay una cita es del libro de la ley, del primer capítulo del libro de la ley, que es el capítulo en el cual habla Nuit, que sin embargo tiene una relación muy cercana a Babylon. De hecho se cree que Babylon es como una octava más abajo de Nuit, o una representación un poco más concreta, si se quisiera, de Nuit, ¿no? Que para mí explica en esencia a Babylon. Dice: aparezcan, oh hijos, bajo las estrellas y tomen su colmo de amor. Estoy arriba suyo y en ustedes. Mi éxtasis es el suyo. Mi goce es ver el goce de ustedes. Esto para mí es contundente, me explica la naturaleza de Babylon. Ella encarna, aparte de este placer, y aparte que muchas veces se ha relacionado con la liberación de la sexualidad femenina. También podríamos considerar, de un punto de vista un poco más amplio, que Babylon lo que hace es encarnar una forma de acercarnos a la vida
con total aceptación de esa vida, con lo lindo, con lo feo, con lo que nos encanta y lo que nos disgusta, ¿no? Esa aceptación total que nos lleva al goce de estar experimentando la existencia en sí misma. Con respecto a Therion, que está presente en el mismo arcano ilustrado, aunque ilustrado de una forma particular, por supuesto, ¿no? Therion significa literalmente bestia, y en este caso voy a citar a Rodney Orpheus, que es un autor telemita muy reconocido, por ejemplo, autor de Abrahadabra, uno de los libros para empezar a entender telema más recomendables. Rodney Orpheus dice lo siguiente con respecto a Therion. Therion es la fuerza desatada de la naturaleza, la fortaleza y el poderío del animal salvaje dentro de nosotros. Clarísimo. Therion es una bestia solar, se relaciona al poder del sol y por lo tanto tiene cualidades solares, por supuesto, de poder, de autoridad y de energía, ¿no? Da energía a la Tierra, es un dador de energía. Y su relación con Babylon, que es receptiva, demuestra que para Telema, esto ya lo había mencionado, los impulsos y los deseos no son sucios, no son pecaminosos, sino que son verdaderamente sagrados. La sexualidad es sagrada para Telema. Hurparkrat y Ra-Hoorquit. Tenemos a los gemelos Horus, ¿no? Por un lado, Hurparkrat, que está ilustrado en el Arcano de León como una especie de niño, bebé, con una trenza, que es bastante una iconografía que no es particularmente única para Telema, sino que ya existe de antes. Sabemos que Crowley tomaba mucho de culturas anteriores a la suya, tomó mucho de lo que es el Antiguo Egipto, como también de otras religiones. De hecho, vamos a hablar de figuras que no pertenecían al culto del Antiguo Egipto, pero en este caso particularmente sí, Hurparkrat significa Horus el niño, y para Telema es muy importante, de hecho es extremadamente importante porque es el dios del silencio y como tal representa o es el dios de lo no manifestado. Lo único no manifestado es lo que está previo a la manifestación de todas las cosas que conocemos. Fíjense lo importante, el vacío que es fuente de todas las cosas. Es un rol muy importante y es un dios del silencio. De hecho, el signo del silencio remite a Hurparkrat, que es un signo importante para quienes practiquen magia ceremonial. Por ejemplo, lo van a tener bien en claro. Por otro lado tenemos a Ra-Hoorquit, que es su gemelo, ¿sí? Solamente que es un gemelo activo, es un dios guerrero, que ha tomado el trono en esta era y toma el trono para liberar a la humanidad de los opresores, de sus opresores, ¿no? Voy a comentarles, voy a leerles esta cita del libro de la ley del tercer capítulo, que es el capítulo en el cual habla Ra-Hoorquit, porque me parece que encarna bastante bien la esencia de este Dios que ha tomado el trono en este eón, ¿sí? Dice, no teman en absoluto, no teman ni hombres, ni destinos, ni dioses, ni cosa alguna. No teman al dinero, ni a la hilaridad de la tontería de la gente, ni a ningún otro poder en el cielo, sobre la tierra o bajo la tierra. Nu es su refugio, así como Hadit es su luz, y yo soy la fortaleza, fuerza, vigor de sus brazos. Con respecto a Nuit, podríamos pensar que Nuit es la diosa principal para Telema, sí, es demasiado importante, es la que inicia en esta revelación, la voz que inicia el libro de la ley, ¿no? El primer capítulo es Nuit, ¿no? Nuit, Nuestra Señora de las Estrellas. Van a ver que a veces sale escrita como Nu, como en la cita de recién, otras veces como Nut, pero acá la vamos a tomar como Nuit, que es la forma, creería yo, la más común, la más normal de encontrar. Nuit es muy importante porque es la diosa de la continuidad y la existencia, es la diosa del espacio infinito y por lo tanto también representa las infinitas posibilidades del universo. Nuit también está muy relacionada con este universo que contiene a todas las estrellas. Un concepto que es muy importante para Telema es el de la estrella, porque en el libro de la ley todo hombre y toda mujer es una estrella.
Lo que significa que todo hombre y toda mujer tiene su voluntad, tiene su propio brillo y tiene su propia órbita, dentro de las infinitas posibilidades del universo que es Nuit. Ahora, como es mi costumbre, citarles directamente del libro de la ley cuando tengo la posibilidad para que se acerquen también a Telema con una experiencia más directa de parte de ustedes y no decirles qué pensar, sino mostrarles para que ustedes formen su propia experiencia y opinión. Les voy a leer un pedacito también de el primer capítulo del libro de la ley que me parece que expresa maravillosamente la esencia de Nuit. Cántenme la arrebatadora canción de amor a mí, quemen perfumes por mí, lleven joyas por mí, brinden por mí, pues los amo, soy la hija de azules párpados del poniente, soy la brillantez desnuda del voluptuoso cielo nocturno. Esta es una de mis partes preferidas del libro de la ley. Quienes tengan curiosidad con estas citas que estoy trayendo a colación, por favor, no tengan ningún temor de acercarse al libro de la ley y consultarlo por ustedes mismos y leerlos por ustedes mismos. Si bien es una lectura compleja y no recomiendo acercarse a ella con la pretensión de entender, puede ser inspiradora de todas maneras, así como lo es a veces la poesía, aunque no la terminemos de entender. Otra deidad muy interesante que hace presencia importante en el Tarot Tot es Maat. Digo que es muy interesante por un motivo que podría llegar a ser un poquitito controversial entre los mismos telemitas, pero ya voy a eso. Antes de explicarles brevemente que, bueno, Maat es mencionada por Crowley de forma directa, no es que yo estoy flasheando que está presente en el arcano del ajuste o la justicia, sino que lo menciona el mismo Crowley, ¿no? Que esta ilustración es una ilustración que hizo Lady Frida Harris sobre la diosa Maat, teniendo en cuenta lo que representa el arcano del ajuste. Entonces, esa es súper clave. Pero ¿por qué digo esto de que es una figura controversial? No porque se cuestione si Maat representa la verdad y la justicia o no, eso no se estaría representando, ni tampoco que ella tiene este dominio de todo elemento de desequilibrio en el universo, como lo dice Crowley. Eso no es lo controversial. Lo controversial es que para algunos magos telemitas, que son bastante importantes, ¿sí? El león de Maat, el león de la diosa Maat, ya empezó o ya estaría a nuestro alcance, ¿sí? Habría una especie de doble corriente, un doble eón de Horus y eón de Maat, como al unísono, al mismo tiempo. Esto lo estoy explicando de una forma muy simplificada, por supuesto, pero que importante tener en cuenta que para Telema, para sobre todo algunas corrientes o algunos telemitas, incluso algunos importantes, la figura de Maat tiene bastante relevancia para la actualidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, para Crowley, Maat era la diosa del león siguiente al que estamos viviendo actualmente. Y el que estamos viviendo actualmente tendría que durar bastante más. Entonces, ahí es como que se aparece la controversia, pero lo voy a dejar ahí, ¿sí? No me quiero meter tanto en eso porque realmente no importa mi opinión, ¿sí? Sino quería abrirles un poco el panorama a lo que puede ser el mundo de los telemitas, ¿no? Un mundo en el cual, como hay libertad de que uno crea, ¿no?, lo que le parezca más correcto, surgen estas diferencias y controversias. Con respecto al dios Pan, para que vean que no es todo dioses egipcios, aunque claramente hay una influencia muy importante de los dioses egipcios para las deidades telémicas, aunque por supuesto Telema le da como un giro, una interpretación particular a estos dioses. Hay otros dioses también importantes para el Tarot Tot y también muy, muy importantes para la obra de Aleister Crowley, como el dios Pan. De hecho, para cuando Crowley escribe en el libro de Tot sobre el diablo, hay algo que dice que es muy clave. La carta representa a Pan Pangénetor, el que todo lo engendra. Eso significa Pan Pangénetor, Pan el que todo lo engendra. Es el árbol de la vida, como visto contra un fondo de exquisitamente tenues, complejas y fantásticas formas de locura.
Esto quiere decir que de alguna manera este pan que todo lo engendra, por eso es el árbol de la vida, porque en realidad lo incluye absolutamente todo, aparte de tener esta cualidad tan pangénetor, ¿no? El que todo lo engendra, tan englobador de alguna manera, tiene algunas cualidades satíricas, ¿no? De sátiro, va por ahí, ese pan del pánico, ese espíritu más salvaje, podríamos decir, que también está relacionado a Pan. De hecho, hay un himno a Pan, escrito por Aleister Crowley, que les recomiendo mucho si tienen interés para entender mejor el diablo de Aleister Crowley, leer el himno a Pan que escribe Aleister Crowley, porque es clarísimo. De hecho, acá les cito un pedacito: mete tu espada entre los mortificantes grilletes tú, que todo devoras y todo engendras, dame el signo del ojo abierto y el erecto augurio del muslo espinoso y la palabra de locura y misterio. Bueno, eso con respecto a deidades telémicas, que me parece que es un tema interesante, ¿no? De que, por supuesto que va a aclarar, no son deidades exclusivas del telema, la mayoría de ellas, claramente, pero sí que hacen presencia importante, sobre todo en los arcanos mayores, de Tarot Tot, como acabamos de ver, y me parecía interesante un acercamiento a ellas para, de forma didáctica y entretenida, empezar a comprender un poco qué es lo que hace al Tarot Tot un tarot tan único y tan especial, y por qué muchas veces se lo mira como una rareza o algo exótico, ¿no? Y demasiado complejo, cuando en realidad simplemente se trata de comprender los diferentes factores que influencian la composición del Tarot Tot, que principalmente, como les mencionaba en la introducción de esta ponencia, son la teoría de la orden hermética de la aurora dorada con respecto al tarot, por un lado, y por otro lado las modificaciones y cambios y actualizaciones que hace Aleister Crowley, y que está muy bien motivado por Lady Frida Harris, para, bueno, justamente actualizar el tarot y convertir al Tarot Tot en una herramienta crucial y una herramienta súper fructífera para este nuevo eón, para esta nueva era para la humanidad que estamos viviendo desde el punto de vista de Telema desde el año 1904. Eso fue todo con respecto a esta ponencia. Espero que les anime a acercarse al Tarot Tot sin tenerle miedo ni prejuicio. Y por supuesto, les recomiendo que si les interesó, se fijen en mis redes, en mi Instagram, @GadirTarot, porque tengo un montón de contenido gratuito, y también, por supuesto, para quienes quieran acceder a mis formaciones, también están disponibles. Agradezco muchísimo al equipo del Congreso de Tarot de Uruguay por tenerme. Esta es mi primer ponencia de toda la vida, así que una locura para mí estar presente acá, y lo agradezco muchísimo.